Ando. Sí. Bueno, doctor, vamos a empezar para aprovechar al máximo el tiempo. Yo sé que esta temática es extensa y pues la idea es darle el tiempo que se merece. Además, porque es una de las temáticas fundamentales. Bueno, empiezo por darle la bienvenida a todos. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir con ustedes este momento, esta presentación. A continuación hago la presentación del ponente invitado. Es el doctor César Giovanni García Cardona, médico de la Universidad Nacional, especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque, actualmente médico del IDRD, tenista por más de 30 años, socio y asesor de la Escuela de Formación de Tenis del Club El Campín. Entonces, estamos con una voz autorizada en este tema y pues referíamos que el perfil fisiológico del jugador de tenis es una de las temáticas esenciales para todo entrenador. Entonces, doctor, sin más preámbulo, le damos la palabra. Ok, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí me gusta poner mi cronómetro, entonces le agradezco mucho a Jorge y a la Asociación de Entrenadores por la invitación. Es muy rico venir y compartir con ustedes. Más que una presentación, la idea es hacer una revisión general que muchos de ustedes lo manejan, como contextualizarlo y enmarcarlo y, y mostrar algunos aspectos generales. Hago la aclaración, no se muestra todo, no está todo ahí, hay gente que va a aportar más cosas, me encantarían los aportes. Respecto al tema de preguntas, no hay inconveniente si alguien tiene una pregunta puntual porque a veces se le olvida y la hace en el momento. Jorge, tranquilo, yo la puedo responder. No se pierde el hilo, o si algunos quieren dejarla para el final, la hacemos al final. Igual tenemos el chat, podemos al mismo tiempo ir escribiendo en el chat A para que eso no se me vayan refiero. olvidando Las esas preguntas, y preguntas. les pido el favor que los vayan haciendo en el chat, mejor. Y si quieren que sea responder, Jorge, mira, si es le parece que es mejor de una vez, sino al final. Perfecto, doctor. Bueno, entonces la idea es como empezar a revisar eso, mm, pensar cómo logran esta gente hacer esos niveles de juego que tienen con las exigencias del tenis moderno, cómo logra un Djokovic entrenar tanto tiempo, durar tanto tiempo sin lesionarse, un Federer, no coloqué a Federer porque siempre lo colocamos. ¿Cómo fue que empezó esto con Martina Navratilova, que fue una de las personas que empezó a fortalecer el tema de la preparación física en el tenis? Y ustedes todos saben cómo Rafael Nadal, uno de sus fuertes, es la preparación física que hace en el tenis. Y aquí tienen también a esta chica, una de las mejores tenistas, si no la mejor que hay, que ha habido, también haciendo énfasis en la preparación física. Esta imagen de estas bandas no las hubiéramos visto hace 20 años, ni la imagen del mejor tenista en un gimnasio. Ahí ya cambió, sí, Jorge. Sí, sí. No tengo retroalimentación de imagen. ¿Qué logran ellos para tener esa condición física? Hablemos de la condición física, no necesariamente la parte técnica. Hay una genética que tiene mucho que ver. Definitivamente todo es multifactorial. Eh, Creo que esa discusión de un deportista se hace o se nace ni siquiera debería existir. Es obvio que un deportista, además que se hace, nace. O sea, uno no puede nacer talento y ya, quedó campeón. Eso creo que lo tenía John Borg. Parece ser que no entrenaba tanto como los otros. Pero en el tenis moderno, uno nace con una genética y con unas habilidades, las tienen que detectar a joven y tienen que entrenarlas. Les muestro la foto de Schwarman porque es una persona a la cual la genética no le ha ayudado en cuanto a su estatura, pero lo ha compensado con habilidad. Quizá no esté en los 5 primeros, si no llega a número 1, quién sabe, pero sí ha sido muy competitivo a pesar de que su estatura no es la mejor para el juego. Esto para decir que la genética no lo es todo, que también hay una mentalidad de trabajo muy clara. Los que estuvieron en la charla con Tony Nadal se dieron cuenta cómo él nos mostraba la mentalidad de Rafael Nadal. Ustedes han visto la mentalidad ganadora de Djokovic y de Federer. Y no solo es la mentalidad del deportista, sino un trabajo psicológico que hay en torno al deportista, del entrenador, de la familia, del propio deportista, del psicólogo, donde manejan unos aspectos de psicología del rendimiento. Una cosa es la psicología clínica del individuo, sus depresiones o relaciones sociales particulares que tiene por estar viajando y entrenando. Y otra cosa es la psicología del servicio del rendimiento. Mejoro la atención, mejoro la visualización,
cómo enfrento los fracasos, cómo me recupero de un set perdido. Ustedes han visto que hay promedios de deportistas que difícilmente ganan un partido después de haber perdido dos sets cuando hablamos de Grand Slam. El entorno es importante, el entorno social del deportista, y quería llegar, dejo el otros, también hay otros aspectos, nutrición y otras cosas, y dejé para el final la preparación física. La técnica no me meto porque ustedes saben la importancia de la preparación técnica, pero quiero enfocarme en que uno de los aspectos que marca la diferencia en los deportistas ahora, además de lo dicho atrás, la mentalidad ganadora y todo esto, la genética, es su nivel de preparación física. Cuando hablamos de preparación física, lo que tienden a hacer los metodólogos y recomendarnos es primero caracterizar el deportista. Caracterizar al deportista es decir, cuáles son las características fisiológicas del deporte, llámese bioquímicas, biomecánicas, de somatotipo del deporte, sobre todo escoger aquellos mejores deportistas o aquellos mejores representantes, sacar un promedio, medir esas cualidades que se ven en el deporte y sacar un promedio de cuáles son los mejores valores que se deben tener en esos diferentes aspectos. Una vez que tenemos eso, hemos caracterizado al deportista como objetivo. O sea, hemos dicho, si queremos un buen velocista, tenemos que el velocista debe correr los 100 metros, un ejemplo, en menos de 11 segundos en promedio, por decir una cifra. Si queremos un futbolista, tenemos que decir que el promedio de estatura es este, la velocidad de reacción es esta, el desplazamiento es este, según estos test, y así pasa con el tenis. En el tenis en general, como en cualquier deporte, hay unas capacidades o cualidades motrices, como lo llaman algunos, de resistencia, o sea, la palabra cardio, como lo dicen popularmente, que es resistencia, de fuerza, de potencia, de movilidad o flexibilidad propia del deporte. No me refiero a la mínima movilidad que debe tener todo el mundo para hacer cualquier práctica básica, ni siquiera tenis, sino a esa flexibilidad propia del tenis, que tiene que tener algunos músculos como los aductores de cadera, isquiotibiales o cadena posterior y rotadores de hombro. Y hay una composición corporal propia del tenista. Entonces vamos ya profundizando un poco y llegamos a la velocidad y vemos que en el deporte tenis hay una velocidad de reacción muy importante, como la que tenemos que tener en la malla o también en los juegos de fondo, pero también se habla de velocidad de desplazamiento. Leighton Hewitt, un australiano, que fue número uno, tenía esa capacidad de desplazamiento muy desarrollada, esa velocidad de desplazamiento, esa lateralidad de agilidad. Se desplazaba muy fácil, eso le daba una gran ventaja. También tenemos la agilidad, que es esa capacidad de cambiar de dirección y adaptarse al estímulo motor, la lateralidad y la capacidad de respuesta. Esto es clave, esa capacidad de improvisar. Tiene dos aspectos, esa capacidad de respuesta de improvisar. Uno es el aspecto psicológico, que es mentalmente yo improviso cuál es la mejor estrategia de juego. Creo, al ver los juegos, que una de las personas que tiene más cabeza fría o más sangre fría para hacer esa capacidad de improvisar es Novak Djokovic. Algunos cuando dan una bola a la malla van y recurren a su mejor golpe motor, por ejemplo, cruzar la bola al otro lado también cortica, o de pronto englobarla a un lado lateral al fondo, pero van acelerados, van apresurados. Pero si ustedes miran a Djokovic, a Federer, ellos llegan con sangre fría a la malla cuando les colocan un drop y mentalmente escogen el mejor golpe de ese momento, no solo el que han entrenado. Eso es la capacidad de respuesta de improvisar en la parte psicológica y mental, pero también está la capacidad física. Si yo no he entrenado mi cuerpo en los aspectos neuromusculares, o sea, propioceptivos, coordinación, agilidad, yo puede que se me ocurra la jugada como nos pasa cuando pasamos de cierta edad, pero el cuerpo no da. El cuerpo hay que entrenarlo para eso. En variedad de gestos motrices, sobre todo en propiocepción para esto. Cuando tienes una buena propiocepción, el organismo tiene muchas alternativas Listo, de César. respuesta. Hola. Sí, sigue que estaba Ah, ya, abierto el micrófono, ya lo... tranquilo. Sigamos entonces con esto de caracterizar. Entonces, determinar las exigencias del deporte, el perfil fisiológico, biomecánico, psicológico, social de los de mejor desempeño, preguntarnos qué los hace mejores,
para desglosar, es que tengo a Federer, a Steffi Graf, a Pete Sampras. Voy a mirar qué los hace mejores no solo en el golpe, en la preparación física, voy a mirar, es que es más veloz, es más alto, tiene más fuerza de piernas, todo esto. Busco la forma de medir esas características, eso se hace en todo deporte. Implemento un programa individualizado, o sea, ya cuando encuentro cómo medir, sacar unos promedios, aplico ese test al deportista, implemento un programa y hago seguimiento y control. Pero para esa primera parte de implementar un programa y hacer unos test, tengo que buscar cómo medir esas características y qué características. Y ahí empezamos ya con la parte específica del tenis, donde hay unos fundamentos pues fisiológicos específicos, pero también hay unos fundamentos metodológicos que los dejo en manos de ustedes, de los metodólogos también. Y quedémonos con los aspectos fisiológicos en donde hay una parte bioenergética. No quiero profundizar en esto, sino ponerme en la parte práctica y unos fundamentos biomecánicos osteomusculares propios del tenis. Veamos ya esto, el perfil fisiológico del tenista. Entonces se ha encontrado que un tenista tiene, cuando le hacemos un test de máximo consumo de oxígeno, máximo, que es el test que hacemos o en la trotadora o en la bicicleta con una máscara que mide el oxígeno exhalado y el CO2, perdón, el oxígeno inhalado y el CO2 exhalado, nos dice que el promedio de un tenista es de 50 mililitros por kilogramo minuto. Esto no es miligramos, sino mililitros por kilogramo minuto. Incluso en algunos hasta 55-60, que no es de los mejores consumos de oxígeno porque la capacidad aeróbica, perdón, la potencia aeróbica no es el máximo consumo de oxígeno, perdón, no es la principal cualidad del tenista. Cuando un tenista juega en un partido profesional, del circuito profesional, utiliza entre el 50 y el 60% de este máximo, entre 25 y 30. O sea que en promedio, pero el tenis no es solo de promedios, la persona no llega a su máximo consumo de oxígeno durante un partido de tenis como sí ocurre en otros deportes. La frecuencia cardíaca de juego, si ustedes van a ver, es del 75 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso es a lo máximo que llega, en algunos momentos llega al 90 y al 100%, claro que sí, pero un 20% del tiempo de juego está cercano al 80%. Y el otro 80%, digámoslo 70%, está por debajo del 75% y un 10% o menos está por arriba. Estoy hablando de jugadores profesionales, los jugadores aficionados tienden a tener más elevada la frecuencia cardíaca. Para un jugador aficionado que no hace preparación física, aunque juegue buen nivel de tenis, desplazarse velozmente 3 metros, que es el promedio, por una bola durante 10 veces, ya le puede elevar la frecuencia cardíaca a 90, 100 y necesita mayor tiempo de recuperación. En cuanto a la fuerza del tenista, hay una fuerza que es la fuerza resistencia, que es aquella que me permite seguir ejecutando el golpe con potencia a lo largo del tiempo, 1 hora, 2 horas. Y otra es la potencia, que implica 2 o 3 cosas. La potencia de piernas, que me permite acelerar, cambiar de velocidad rápido y me permite desacelerar. La potencia de los brazos para ejecutar los golpes, que los hago mucho tiempo y ustedes ven el tenis profesional actual con demasiada potencia. Y está la potencia que no se habla, que es la potencia del core, de los músculos centrales del cuerpo, que son los responsables de transmitir la potencia de piernas y de brazos al golpe. O sea, una persona con buen core va a generar mayor potencia de brazos, con buen core va a mejorar mayor potencia de piernas, y esto lo sabe la USPTA en su libro. Ellos muestran un test de potencia de core para el revés y un test de potencia para el drive. Y ahora se los muestro. El nivel de lactato. Acordémonos que cuando uno hace ejercicio, el músculo es una máquina, un motor que utiliza varios tipos de combustible. El combustible básico para contraer el músculo es el ATP. El ATP es la hormona, la sustancia, perdón, no es la hormona, es la molécula que se inventó la naturaleza para darnos la energía, que originalmente se toma del sol, pasa a los alimentos, pasa a los vegetales y de los vegetales lo toman los animales y nosotros tomamos esa energía de vegetales o animales y la guardamos como glucosa, como ácidos grasos, menor grado como proteína.
Todos los procesos metabólicos lo único que hacen es coger esa energía que originalmente fue del sol, de los azúcares, de las grasas, convertirla en ATP. Eso es lo que pasa. El ATP es una molécula que es recargable. Imagínense una molécula recargable microscópica, millones de moléculas recargables microscópicas. Se descarga la pila y queda ADP y se recarga. Y la forma en que recarguemos la pila es la forma en que le vamos a dar energía al músculo. Si el cerebro le dice al músculo, yo necesito que haga un servicio a gran potencia, la pila se recarga de forma más rápida porque necesita una gasolina de más alto octanaje. Pero si yo lo que digo es, mire, este partido se alargó a 3 sets y está muy largo, el cerebro le dice es a las fibras musculares de contracción lenta o fibras musculares, unidades motoras aeróbicas, utilicen la energía que está en los ácidos grasos porque es una energía de gran duración. Entonces hay diferentes tipos de combustible o diferentes formas de recargar el ATP que interactúan. No viene una, otra y otra, sino que están interactuando. Yo a veces uso más ácidos grasos y hago oxidación, a veces hago más glucólisis. Se ha encontrado que en el tenis el 20% del juego uno está haciendo ejercicios intensos y si hablamos de profesionales son de una intensidad promedia alta, pero no máxima. Y esa intensidad promedia alta, cercano al 90%, pero miren la frecuencia cardíaca de un jugador profesional, está en el 80%, donde está al borde de utilizar el metabolismo glucolítico, que uno de sus metabolitos es el lactato, pero tienen una de dos, o la gran capacidad de metabolizar ese lactato, porque el lactato puede servirte como combustible si uno entrena, o su capacidad de entrenamiento es tan alta que no llegan a intensidades tan altas y no se produce mucho lactato. Por cualquiera de las dos vías, lo que obtenemos como resultado es que el promedio de lactato de ácido láctico en el organismo es de 2.5 milimoles, que en términos prácticos quiere decir que no alcanza los 4 milimoles, que es cuando empieza la aparición de la fatiga. O sea, un jugador entrenado profesional o aficionado que queremos que rinda, tenemos que brindarle gran capacidad glucolítica, o sea, ejercicios de intensidad alta, pero de una duración más allá de 20 segundos o cercano a los 20 segundos, para que él aprenda, eh, desarrolle las estrategias metabólicas para metabolizar el lactato y no se empiece a acumular como reflejo y empiece a aparecer como reflejo de lo que está sucediendo en los músculos y empieza a aparecer la fatiga. Parece ser que la capacidad, que la vía metabólica que más usamos en estos golpes gordos es la vía de la fosfocreatina. Es cuando el ATP se descarga a ADP y se recarga con fosfocreatina, que es el de las grandes intensidades, que es el que ocurre cuando damos el golpe, que es una forma rápida de recargar el ATP que no dura mucho y que amerita que en reposo se recupere. Por tanto, el tenista tiene una gran capacidad aeróbica y una gran capacidad anaeróbica, si hablamos de esa terminología, o si quieren, una gran capacidad oxidativa y una gran capacidad glucolítica. Y siguiendo con el perfil fisiológico del tenista, tiene una gran velocidad. Eh, Mirando los test que tiene la USPTA, que hacen pruebas de 20 yardas o 18 metros, dicen que es una de las pruebas en que mejor le da a Roger Federer, o sea, velocidad de desplazamiento. Entonces, teniendo esto en mente, sigamos con el perfil. Otras cosas, me faltó ir ahí de fisiológico. El tenista además tiende, aunque no es la única verdad, a ser ectomorfo, o sea, a ser delgado, alto, aunque hay unos tenistas que son más tendiendo a ser musculosos, tiende a tener un mínimo de altura. Tengo entendido que alguno de los conferencistas que va a hablarles, que habla de preparación física en niños también, tiene algunos protocolos y unas tablas de proyección de estatura del niño a la edad adulta. Yo no las manejo, no manejo tanto chicos. Las que hago son muy indirectas, pero sí uno tiene tablas para determinar si el chico va a medir al menos, qué sé yo, 1,75, aunque en cánones internacionales la idea es mínimo 1,80 y ojalá fuera más. Se ha comprobado por estudios que uno de los elementos que hace que una persona sirva bien es la altura. Estamos hablando de servicios buenos para nivel internacional o nivel de números, primeros números nacionales.
También hay que tener una mínima flexibilidad, una de dos tipos. Una, hay una mínima flexibilidad que debe tener en ciertos músculos para que no se lesione tan frecuente. Ahí estoy hablando de músculos pectorales y sobre todo de rotadores de hombro. Un tenista, para evitar lesionarse, debe tener buena flexibilidad pectoral y que al colocar su brazo dominante por detrás de la espalda, por debajo, y elevarlo, se pueda tocar con la mano de arriba colocada por arriba. O sea, cogerse por detrás de las manos estando la mano dominante por debajo. Si no logra eso es porque no tiene buena rotación interna, tiene retracción, acortamiento. Si a eso le sumamos una falta de flexibilidad en las pectorales, eso quiere decir que cada vez que eleve el brazo, que puede ser 300 golpes en un partido, que haga servicios, pues va a haber una carga excesiva del tendón del manguito rotador o del supraespinoso y va a terminar con tendinitis de hombro. Puede suceder lo mismo con los isquiotibiales y los aductores de cadera, esas son flexibilidades mínimas. Pero hay otro nivel de flexibilidad que yo debo tener para mejorar el golpe. Si yo no tengo una buena flexibilidad pectoral, además no puedo hacer una buena apertura del brazo y estar limitado. Cada vez que saco el brazo atrás para dar un golpe de drive, mi pectoral me lo va a frenar. Los músculos de la espalda también deben tener un mínimo de flexibilidad para la rotación y los músculos aductores de cadera e isquiotibiales para esas aperturas constantes, porque cuando hacemos aceleramos, hacemos como una tijera, una especie de tijera que es pasar el pie adelante y hacer una pequeña flexión. Si eso lo hacemos un buen número de veces con una poca flexibilidad del músculo que entre otras amortigua, pues vamos a terminar o lesionados o rindiendo poco. Otro aspecto importante que debe tener un tenista es el core, los músculos centrales del cinturón natural del cuerpo, eso ya lo mencioné. El core es responsable de la potencia y de la estabilidad corporal. Es uno de los claves para acelerar y desacelerar, que es algo clave en el tenis. Cuando no tenemos un buen core, pues simplemente no aceleramos igual, no desaceleramos igual, no rendimos igual y además tendemos a lesionarnos de algo que se llama pubalgia. La pubalgia es un dolor muy incapacitante que da en la zona abdominal baja o en las ingles, o el pinzamiento acetabular, que es la lesión que sacó a Andy Murray de competencia, que entre otras el pinzamiento acetabular no siempre es tan grave. Es dispendioso, a veces requiere cirugía, pero se puede manejar sobre todo con ejercicios de core y otros ejercicios. Y ya habíamos hablado que la fuerza como tal es fuerza, resistencia y potencia. Sigamos con las exigencias del tenis en términos generales. Si uno mira desprevenidamente y uno mira y dice, un partido de tenis aquí puede durar 70, 120 minutos. Acordémonos que en Bogotá la velocidad de la bola es mayor porque a mayor altura hay menor presión atmosférica, menor concentración de oxígeno, por tanto la bola tiene menor roce. Los deportes de alto rendimiento que dependen de la velocidad de la bola no se hacen en grandes alturas. Creo, no estoy seguro si es una de las razones por las cuales grandes torneos no se ven en grandes alturas, porque la bola se vuelve mucho más veloz y por tanto la duración del partido tendría que ser menos. Digamos que aquí uno puede jugar un partido de 60, 120 minutos o más, 180, con unos 3.000 a 4.000 metros. Esto puede variar en los partidos de Grand Slam, pero puede suceder que uno en un partido puede llegar a correr 8 kilómetros. Pero eso, no, eso hizo a que antes la preparación física dijeran, entonces vamos a trotar 8 kilómetros, lo cual no es lo mejor. Los desplazamientos tienden a ser el 80% en menos de 2.5 metros o máximo hasta 3 metros. O sea, la mayoría de desplazamientos que hace el tenista los hace por debajo del rango de 3 metros y solo un 20% se desplaza 2.5 a 4.5 metros, o 3 a 4.5 metros. O sea que si vamos a hacer un entrenamiento, lo que tenemos es fijarnos en este tipo en estas características para implementar y ser más eficaces en aspectos bioquímicos, biomecánicos y ser más efectivos a la hora del golpe. Veamos los tiempos promedios de partido. He visto diferentes estudios, la mayoría hay del 2006 para atrás, el libro de la USPTA es como la Unión de Tenistas de Profesionales de los Estados Unidos, que se llama Acondicionamiento Completo para el Tenis. Y pensé que habían variado los valores y no han variado mucho. El tiempo por punto
sigue siendo entre 5 y 10 segundos. Les tengo ahorita un dato, era un promedio de 6 segundos hace unos 10 años. Y el golpes por punto va entre 6 a 10, que era un promedio de 6 hace unos 10 años, y ahora viene siendo un promedio tal vez de 10. Les tengo estas cifras que yo mismo he tomado. Mi esposa es tenista en el Club del Campín, representa al club en los interclubes de mayores de 35, ella es mucho mayor. Y nos tomamos el trabajo de mirar partido Roger Federer, Rafael Nadal, 1917, Abierto de Australia. El promedio de puntos por juego fue de 6 a 7. Roger Federer, Novak Djokovic, 5 a 6 puntos por juego. En el 2020, Abierto de Australia. Le dije, miremos este Kyrgios que tiende a jugar más rápido. Y miren, Kyrgios, Tsitsipas, 10 puntos en promedio en una ATP Cup en el 2020. Se aumentó el promedio. Dominic Thiem, Djokovic, 10 o más puntos en el Abierto de Australia en 2020. Dominic Thiem, este es el alemán, Zverev, 8 a 10 puntos en el 2020. Rafael Nadal, Novak Djokovic, 6 a 7 en el 2019. Yo creo que podemos aquí, sin concluir que es una investigación, que el tenis moderno tiende a tener más puntos y nos hemos dado cuenta cómo sostienen más. Y si miran aquí, miren, por lo menos aquí en este muestreo, todos los veteranos, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, tienden a tener menos puntos por partido, no sé si son más eficaces. Y cuando mezclamos los jóvenes, miren que tienden a tener hasta 10 puntos por golpe. Total que nuestros chicos tenemos que entrenarlos para que resistan entre al menos 6 y en promedio 10 puntos por golpe, lo que implica casi 10 segundos de deslizamiento lateral, golpe, deslizamiento lateral. Más o menos se juegan 5 a 6 puntos por juego, por game, y unos 60 puntos en un set que dura promedio 6-4. O sea que cuando hacemos preparación física con nuestros deportistas tenemos que tener estas cifras en mente. Si yo entreno a un deportista a hacer desplazamientos laterales, golpe, desplazamiento lateral, golpe, debo pensar que máximo llega a 10 segundos, o sea que quiero hacer un poco de sobrecarga, puedo decir, vamos a hacer desplazamientos por 10, 15 segundos de máximo 3,5 metros, la mayoría del tiempo, el 80% del entrenamiento. ¿Y eso cuántas veces lo hago? Uy, seguramente lo tengo que hacer muchas veces. Si hay 5 puntos por juego, entonces hago 5 a 8 o hasta 10 veces si hago sobrecarga, y eso lo tengo que hacer varias tandas, porque miren las veces que lo va a hacer en un partido. 60 puntos por partido, o sea, 60 veces se desplaza 3,5 metros y hace los golpes. Eso es un datico que simplemente los dejo al preparador físico. Veamos aquí un perfil también detallado de ese juego de 120 minutos, donde el 10 al 20% del juego es intensivo, lo que llamamos glucolítico o más anaeróbico, en donde no hay mucho acúmulo de ácido láctico. Creería yo que no solo es, como no es tan intenso, no solo es que utilicemos el sistema de la fosfocreatina, sino simplemente el deportista está entrenado para reciclar ese ácido láctico que se va produciendo. Y ese es nuestro clave. Cuando uno juega como aficionado, yo soy aficionado, pues si un profe me pone a correr ahí en la liga, el Campín, Johan, un boleador, me pone a correr, yo estoy en intensivo, en anaeróbico, la mayoría del tiempo. Me estoy fatigando y la fatiga empieza a producirme peor rendimiento. Uno empieza a jugar mal, aunque no perciba la fatiga, ya se pierde la coordinación. Volviendo al jugador profesional, el 80 o el 90% de su trabajo es extensivo. Intensivo es un término para hablar de que el ejercicio de resistencia es intenso, es glucolítico o como se llamaba antes, es más anaeróbico. Y un trabajo extensivo es un trabajo de resistencia de menor intensidad, incluso caminando, en donde el predominio del metabolismo es aeróbico, o sea, es oxidativo. El 80 o 90% lo hacemos caminando y recuperando este 10 o 20% que hacemos intensivo. Por tanto, tenemos que entrenar las dos cualidades. Lo extensivo, porque el partido puede durar largo trayecto y necesitamos aprender a recuperar, y el intensivo para poder responder a las exigencias.
La relación, según muchos autores, uno de ellos que se llama Mark Kovac, que es un autor básicamente en tenis, investigador, es que la relación entre trabajo intensivo y trabajo extensivo es 1:2 o 1:3 en cuanto a tiempo, para tener en cuenta en la preparación física. O sea, hacer trabajos de preparación física de un tiempo de trabajo por 2 tiempos de recuperación. O sea, 10 segundos desplazando y dando golpes por 20 segundos de descanso, que es como ocurre por reglamento en el tenis, los 20 segundos, o 5 a 10 segundos de trabajo por 10 a 30 segundos, perdón, 20 a 30 segundos, o 5 segundos de trabajo por 15 de descanso, y eso hacerlo un X número de veces con unos descansos y luego otra vez con números de veces para mejorar la respuesta y evitar la fatiga durante el juego. Lo que les decía aquí es la relación de trabajo es entre 5 a 10 segundos de trabajo en promedio por 20 segundos de descanso. Este sí es, según el reglamento, el que está, varía cuando hacemos el cambio de cancha a cancha, varía cuando hacemos el cambio de set. Pero esto sí varía. No varía, varía. Esto se mantiene ahí según los estudios. Entre 5 segundos cuando el rally dura por ahí 4 o 5 golpes y entre 10 segundos cuando el rally, como mostramos ahora, dura en promedio 10 golpes. Y empezamos a meternos más. Entonces hagamos que la gente corra para los lados. Ojo, porque no solo es eso, también hay un desplazamiento lateral. Y hay una característica propia, que es que yo me desplazo, me acelero, me desacelero y me desplazo y golpeo. O sea, yo me desplazo, doy un golpe donde involucro una cualidad clave que se llama la potencia, vuelvo a desplazarme, pero el desplazamiento no es el mismo. Acuérdense que uno se desplaza de frente, golpea la bola y luego regresa de lado. Y hay diferentes artículos que muestran cómo algunos al desplazarse de frente el primer paso lo hacen cruzado o no lo hacen cruzado y al desplazarse del lado algunos simplemente lo hacen como un desplazamiento lateral, otros hacen un shuffle adelante o atrás que cruzan la pierna en un primer paso como lo hace Roger Federer. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, no solo tengo que poner al deportista a hacer desplazamiento lateral, acelerar y desacelerar, sino ojalá simular la situación de juego. Me desplazo de frente, llego al cono del entrenamiento, hago un golpe, porque eso es lo que tengo que hacer, y me le regreso de lado. O simplemente me desplazo de frente, regreso de lado, me desplazo de frente, regreso de lado. Durante muchas veces ejercito el golpe con otros ejercicios y luego Tómese la integro en un limonada, chino. entrenamiento todo esto. Ese desplazamiento lateral decíamos que está entre 2.5 a 3 metros y medio. Les decía que ahí la situación de desplazamiento con una aceleración, luego desaceleración y golpe. Y ese golpe implica rotación del tronco, potencia de miembro inferior que ya venía desplazándose, pero ya frena. Al frenar y apoyar la pierna que hace el golpe, transmite la carga y tiene que estabilizar el core y ese core transmitir la fuerza del golpe al brazo. Y miren que hay una situación que ocurre ahí, que es que yo me desplazo, apoyo una pierna y muchas veces transmito esa carga a la otra pierna o la dejo en la misma, total que cuando realizo el golpe estoy haciendo apoyo en una pierna. Apoyo en una pierna, roto el tronco y golpeo la bola. Por eso es que las grandes entidades de tenis como la de Asociación de Tenistas Profesionales de Estados Unidos, en su libro recomiendan que uno de los test sea el apoyo en una pierna y ojalá hacerlo dinámico, porque si yo no tengo buen apoyo en una pierna en una situación estática, se imaginan esta situación dinámica donde vengo corriendo, acelero, yo desacelero, me apoyo en una pierna, ya sea que levanto o no la otra, pero el apoyo máximo lo hago ahí, y eso me sirve de apoyo para transmitir la carga al cinturón central del cuerpo y generar la potencia al brazo. Eso lo tengo que tener en cuenta al entrenar. El tipo de desplazamiento implica una velocidad de desplazamiento, que es lo que decía que se evalúa con ese test de los 18 metros. Implica acelerar y desacelerar, o sea que al entrenar yo tengo que aprender a acelerar y desacelerar, para lo cual es muy eficaz esa banda de potencia que colocamos en el cinturón. La agilidad, que es esa capacidad de cambiar dirección y adaptarme a los estímulos, que es con conos generalmente y con otros aditamentos. Y esa velocidad de reacción que nos permite improvisar frente a la situación que nos pone el rival. Por tanto, hay que tener mucho énfasis en entrenar esa lateralidad en los tenistas.
y ojalá pues en las etapas sensibles como en los niños de 8, 9, 10 años, donde son muy sensibles al trabajo de la coordinación y es ahí donde la van a ganar, pues con más ventajas para la edad adulta. También tenemos que el deporte tiene unas exigencias propias, como son los golpes específicos, el drive, el revés, la volea, el servicio, que implica una gran potencia de brazos, les decía potencia de piernas, una fuerza, resistencia para que a lo largo del juego no, aunque no perciba la fatiga, empieza a perder precisión y ya les había insistido sobre todo de la fuerza del core. El core es la fuerza central del cuerpo, que son músculos que trabajan con ejercicios estabilizadores más isométricos y no con el entrenamiento tradicional. En el servicio, pues se requiere una gran coordinación, un mínimo de estatura, aunque pues no es que si es bajito no lo va a enseñarle a servir. Si no fuera así, Schwarman no serviría y serviría bien. Tenemos que tener una acción del core excéntrica y concéntrica, y aquí es de la parte externa del core, que son los músculos abdominales rectos. Si ustedes se acuerdan, cuando uno hace un ejercicio, una acción del servicio, uno lanza la bola y hace una pequeña extensión de la columna y el cuerpo se va hacia atrás. Los músculos abdominales es cuando más cumplen su función ahí, que es desacelerar, evitar que la columna se incline demasiado hacia atrás y permitir que se incline con la debida velocidad y con el debido timing que yo necesito. Y luego esos músculos que se extendieron ligeramente son los que me mandan el latigazo del tronco hacia adelante, que es la acción concéntrica, y lo rotan. Y ellos transmiten su fuerza y están coordinados con el brazo, que primero se elevó, hizo una flexión del codo y luego hace una explosión con una extensión del codo y una flexión hacia adelante, sumada a la rotación del tronco y a la flexión del tronco corta para dar el golpe. Esa transmisión de cargas del core al brazo es clave y hay un test que evalúa eso, un test acostado que me evalúa un push-up, pero no es un push-up normal, sino desde el piso, acostado totalmente, la cara pegada, y luego me elevo bruscamente y eso me refleja que tanto el core transmite la carga al brazo. Esto para mencionar que es importante entrenar el core, no cualquier core, el core específico para el tenis, y sumar el balance unipodal, porque si recuerdan que en el servicio finalmente, aunque apoya ambas piernas en el piso, es una la que lleva el peso del cuerpo, por tanto es bien importante mejorar ese balance o esa estabilidad unipodal. Curiosamente, salgo aquí a un parque pequeño después de llegar de hacer ejercicio y de entrenar en el otro parque y llevo a mi perro. Y he encontrado en el parque, aquí en el Parque Guernica de Palermo, a un profesor con un tenista haciendo preparación física y me pareció una maravilla porque primero no están violando la norma, estaban a 3 metros, cada uno con su tapaboca, son 2 personas nomás, y este profesor le estaba haciendo un entrenamiento unipodal al tenista. ¿Qué le estaba haciendo? No en el servicio. El tenista estaba apoyado en un solo pie y hacía movimientos de golpe de drive o de revés. No recuerdo si también con una banda elástica, pero lo cierto es que estaba entrenando su gesto deportivo y además mejorando el balance unipodal. ¿Para qué? Para que cuando tenga que apoyar el pie, así no levante el otro, pero transmita la carga al pie, puede ser al pie delantero, depende del estilo del jugador, simplemente tiene desarrollado ese gesto y es específico para el golpe. No solo me paro en un pie a hacer un poco de ejercicios con superficie inestable, lo que sea, sino que también lo hago de la mano con el golpe de la raqueta. La volea es otro golpe que requiere características específicas, tiene mucha potencia del core, o sea, definitivamente entre más fuerte es el cinturón central, más fuerte puedo hacer, más eficaz la volea. Yo le pido a mi esposa, que es uno de los movimientos deficientes, que mejore el core, mejore la fuerza de agarre y que cuando vaya a golpear esos golpes en que ella va a la malla y le hace un remate, tiene que tener muy firme el abdomen y muy firme la muñeca para que la vibración no la afecte. Eso es core potencia y el core tiene un elemento que es estabilizar, evitar que me lesione y otro elemento que es elevar, mejorar la potencia. Aquí hay una gran velocidad de reacción que es entrenable. He visto entrenadores que colocan a sus jugadores a hacer esas voleadas frente al muro que genera gran velocidad de reacción, esa coordinación visomanual, donde frente al muro si yo hago 30, 40, 50 repeticiones a gran velocidad de un drive,
tengo que tener concentración y una velocidad de reacción y la poder ir desarrollando. Los ojos al desplazarse tienen unos músculos, esos son los que mueven los ojos, y esos músculos también se van adaptando y se van entrenando. Y tengo que tener gran agilidad de piernas en la volea. Si yo no tengo gran agilidad de piernas que la puedo lograr con todos los ejercicios de agilidad, conos, escaleras de agilidad, pues yo no voy a tener una buena volea. Entonces, ¿cómo puedo evaluar todo esto? Aquí hay una propuesta, recojo datos de algún lado y otro, no está el todo, algunos van a tener otros aportes, pero yo tengo que evaluar la resistencia del atleta, el desplazamiento lateral, qué tan rápido se recupera, qué tan potente es, cuál es su flexibilidad, cómo es su core, su estabilidad unipodal que van de la mano con el core. Entonces, si hablo de resistencia, yo puedo hacer unos test como el de la USPTA, no, este es más de velocidad, perdón, pero test de la parte de la condición física de la resistencia, yo puedo tomar el test de Ledger o el test de Kursnavet, que es donde la persona se va desplazando a una distancia y va llegando a unos conos y la música le va diciendo qué tan rápido tiene que ir. Entonces, hace los primeros desplazamientos, eh, llega y luego la música cada vez va más rápido y le dice, tiene que cuando suene la orden, usted ya tiene que haber llegado al otro cono. Cuando vuelva a sonar la orden, tiene que haber regresado, no recuerdo bien la distancia, si es unos 12 metros o 15 metros. Lo Ayer cierto es 20 que, metros. 20 metros, Sí, señor. oh, gracias, Jorge. Lo cierto es que con el CD que uno tiene y hace los desplazamientos, uno permite determinar hasta la etapa que llegue el individuo cuál es su consumo de oxígeno. Y lo está haciendo en un movimiento que es cambio de dirección, acelerar y desacelerar. Se usa mucho también en fútbol y aquí nos puede servir para algo general, que es a evaluar el consumo máximo de oxígeno. Está el test de Ruffier, no sé si lo conocen, que es un test en que se hacen sentadillas, 30 sentadillas durante 45 segundos y se le toma la frecuencia cardíaca en reposo al terminar las sentadillas y al minuto, y dependiendo de, se hace una operación matemática en que se suman las tres frecuencias cardíacas, se le resta 200 y si da la cifra pues menor de 5 es que tiene muy buena recuperación. Este test en un protocolo de investigación lo estaba aplicando, iba a ser ya la prueba piloto se había hecho y iba a ser la prueba máxima y llegó esta cuarentena, pero la idea es hacer el test con un test que utiliza Echeverry, Pat Echeverry, creo que muchos lo han conocido, coordinó la preparación física de Justin Henan y de otros. Y él en unos videos que tiene muestra un test que es desplazarse de la mitad de la cancha a la parte lateral de la línea de sencillos, que está un metro adelante, metro y medio adelante de la línea de fondo. Y él desplaza a la persona y hace el golpe del drive. Desplaza a la persona, hace el golpe del drive y es cuántos desplazamientos puede hacer en 30 segundos y luego lo hace con el revés. En este test uno puede hacer el test de Ruffier. Uno le pide que desplace esos 30 veces, 30 segundos, le toma la frecuencia cardíaca de reposo al final y al minuto y establece cuál es el proceso de recuperación. Hay que hacer la investigación para determinar valores normales. Lo hace igual con el revés y uno lo podría hacer 3 veces, como lo propone él en otro test, después de 30 segundos de descanso, para ver a lo largo de 3 veces el test qué tanto va bajando el rendimiento. Puede que la primera vez lo haga muy bien, la segunda regular y la tercera muy mal. Quiere decir que cuando el partido se alarga, esta persona va a perder su capacidad de reacción y de recuperación. Hay que hacer unos test de condición general, de core básico general, como el que debe tener todo el mundo. Estos son test generales. Un test de potencia de piernas, que la forma más práctica de hacerlos es cuánto salto teniendo las manos pegadas y con impulso y saltar con los dos pies a la vez. Y hay unas distancias que se relacionan con niveles. La USPTA utiliza el salto alto y otros, pues más modernos, yo creo que utiliza incluso allá, utilizan simplemente los tapetes para medir la potencia de piernas. Pero el salto de potencia con las dos piernas pegadas hacia adelante es válido. Hay unos test de desplazamiento lateral, se los voy a mostrar ahora, y ya como test de velocidad está el test de los 18.5 metros. Todo esto es mencionado, yo he querido y lo estamos coordinando con Fernando y con la asociación, de que al final de la cuarentena esto implique un taller. En la medida de lo posible, si se puede gratuito, sería bueno. Si hay que hacer una tarifa para reclutar fondos para la asociación, muy bien. Pero hay que juntarnos con los profes que saben de este tema y hacer un taller para que la gente aprenda a aplicar estos test, porque así es como se aprenden. Y no solo aplicarlos, a interpretarlos.
Test de resistencia ya no generales, sino específicos. Está el de Echeverry, que es el que les decía, que es, me paro en la mitad de la línea de fondo, coloco un cono a 1.5 metros hacia adelante de la línea de fondo, hacia adelante. Este lo coloco es en la línea lateral. Entonces le pido a la persona que cuando yo pite, arranque a desplazarse como lo hace jugando y sobre el cono ejecute un movimiento de drive, regrese, otro de drive, regrese y lo haga por 30 segundos. Lo dejo descansar 30 segundos y repito el test en el revés, o sea, para el otro lado. Y él tiene unos valores de normalidad por edades para esos 30 segundos. Yo lo que le he querido sumar es a eso sumarle un test de recuperación sencillo. Eso no es del otro mundo, que es tomar frecuencia cardíaca, como decía al inicio, al final del test y al minuto para ver el nivel de recuperación. Solo para comparar los datos con el test de Ruffier, aunque podríamos decir que tanta recuperación tienen 20 segundos que la recuperación durante un juego. Eso sería genial. Y está el test de la USPTA, es más complicado, lo podemos hacer en la práctica, pero la persona se hace en el fondo, en la mitad de la cancha, y hace 5 desplazamientos. Uno a un lado, a la derecha, hasta el fondo de la cancha, que concuerda la línea de fondo con la línea lateral del lado derecho. Regresa, luego se ve en ángulo hasta la malla en su extremo derecho, regresa, luego se va derecho hasta la malla en la parte mitad, regresa de atrás, luego se va en ángulo hasta el extremo izquierdo de la malla, regresa y luego se va en ángulo hasta el extremo izquierdo de su persona. O hace 5 desplazamientos, 2 laterales, 2 diagonales a la malla a los lados y uno a la mitad. Y determinan unos tiempos que ellos han encontrado cuáles son los términos de normalidad. Como les digo, esto pues es clave hacerlos en términos prácticos. La idea no es hacer un montón de test, es escoger uno de resistencia, unos de agilidad, otros básicos. En cuanto a agilidad está el T-test, el test del hexágono y el que yo llamo el tricky, aquí están. El, el T-test, que es el test de la T, originalmente es de 10 metros, donde la persona, si ven aquí, arranca, llega aquí, se desplaza a los lados, luego le da la vuelta y del lado llega hasta este lado, que está a 5 metros y aquí a otros 5. Regresa, le da la vuelta al cono y regresa aquí hasta el punto y se toma el tiempo. Pero aquí hay un test modificado. En ese test modificado la persona no corre sino 5 metros, ya no corre 10 metros y en vez de desplazarse 5 solo se desplaza 2.5 metros. Luego regresa aquí, le da la vuelta al cono, regresa otros 2.5 metros y luego regresa al punto de partida. Este test es el test modificado y se me hace más apropiado para el tenis porque contempla estos 2.5 metros. ¿Qué evalúa el test? La capacidad de la persona de cambiar de dirección y de desplazarse lateralmente. El test del hexágono que lo propone la USPTA es este donde hacemos un hexágono con 66 centímetros de longitud del hexágono con una cinta de esas de enmascarar. La persona se para en el centro y salta con los 2 pies hacia afuera y regresa, luego salta aquí hacia afuera y regresa, salta atrás y regresa y hace eso y hace 2 vueltas. Cada vez que la persona pisa la línea o comete un error, lo multan con 1 segundo. Entonces la persona da 2 vueltas al hexágono y se le toma el tiempo. Aquí tengo el libro y lo que les digo, esto se hace en forma práctica. Ellos hablan de que un adulto, hombre o mujer, bueno, en promedio, tiene que hacerlo en menos de 12 segundos para saber que tiene una buena potencia combinada con agilidad. 2 veces, da 2 veces la vuelta. Y este test, que aunque no es específico de tenis, yo lo he usado y me parece muy puntual porque en el tenis necesitamos potencia de las piernas y si un jugador tiene potencia, necesitamos que tenga cierta habilidad para soportar no solo un partido de tenis, sino soportar el entrenamiento que tiene que tener para ser bueno. Este test del tri, que lo llaman chart test, es una cuadrícula de 33 centímetros por 33 cada cuadro y hay 9 cuadros. Si ven aquí es como un tricky, donde hay 33 de aquí a acá y 33 de aquí a acá y la persona se para. Primero le evaluamos el lado derecho. Shark test, yo le puedo mandar a Fernando o al profe Jorge el link del video para que lo vean en YouTube. Y la persona, cuando uno le da el pito, tiene que saltar así como está con las manos acá y poner el pie adelante, arranca aquí en este punto, adelante y a la derecha y regresa.
luego salta al lado y regresa, luego salta atrás y regresa, bien atrás, regresa, atrás diagonal regresa, al lado interno regresa, adelante, al otro lado regresa y luego adelante y regresa. Cuando complete eso se le toma el tiempo. E igual, es bien difícil hacerlo, pero es una prueba que nos dice, oiga, usted quiere entrenar tenis, quiere jugar bien y no puede hacer ni siquiera bien este test, no va a soportar la carga de entrenamiento bien. Cuando hago este test, él me mira potencia de pierna y agilidad. Lo debo hacer en menos de 8 segundos. No hay tantos valores normales. Esto sí fue a raíz de una investigación que hicimos en diferentes chicos de gimnasio y del medio del fitness. O sea que habría que hacer la prueba y hacer la investigación con tenistas. La podemos hacer y determinar los valores, pero diría yo que al menos 8 segundos. Se multa con medio segundo cada vez que tenga un error o con un segundo si el error es muy grande y no alcanza ni siquiera a salir de la cuadrícula. Pero es saltar a cada cuadro y regresar al centro y hacerlo una sola vez y comparar con la otra pierna. Test específicos de potencia. Está el que propone la Asociación de Tenistas de Estados Unidos en su libro, que es con un balón de 3 kilogramos. Hacen 3 gestos. Uno, lanzarlo por arriba de la cabeza, desde la línea de fondo, y mirar la distancia que recorre el balón de 3 kilogramos. Otro es lanzarlo con el movimiento del drive y otro lanzarlo con el movimiento del revés. Y miran las distancias que tiene la persona. Lo colocan ellos en pies, más o menos 43 pies en el drive, lo cual da, son como 30, da como 10, 12 metros, 15 metros tal vez cercano, pero también es para hallar los valores normales aquí en nuestros chicos. Ahora les muestro la gráfica. La fuerza de agarre con un dinamómetro manual, eso deberíamos medirlo siempre. Yo en el consultorio lo que hago es una batería de test generales a los deportistas, a los tenistas, a los del Club del Campín, y le dejo al preparador físico los test más específicos, a no ser que quieran que uno también haga esos test allá en el campo. La fuerza de agarre lo hago con el aparatico, el dinamómetro, en el brazo dominante, ojalá al menos sea 50 kilogramos. En la mujer son por lo menos 30 si quiero ser un buen tenista, y también me sirve para mirar la recuperación después de una lesión. Yo puedo tener una lesión de hombro del codo, me recupero del codo y me recupero del hombro, pero perdí fuerza de agarre. Como estoy deficiente y no la mido, cada vez que la persona juegue, no tiene buena fuerza de agarre, entonces va a compensar utilizando mal los extensores de la muñeca o los rotadores de hombro y va a lesionarse de nuevo. La fuerza de rotación de brazos también yo la mido en el consultorio con un dinamómetro isométrico, usualmente en alto rendimiento, pero pocas veces se hace, lo miden con un isocinético donde miden la rotación de rotadores externos de hombro y rotadores internos. Aquí me equivoqué. Uy, perdón, pido disculpas, presento disculpas. La mayor fuerza la tienen los rotadores internos. Ojo, yo acabo ahorita y corrijo eso. Los rotadores internos son más fuertes, o sea, los responsables que acompañan al drive, que los rotadores externos. Generalmente los rotadores externos tienen el 70% de la fuerza del rotador interno. Pero lo que se ha encontrado en muchos deportistas lesionados es que la rotación interna se vuelve muy débil. Entonces, diariamente con una banda elástica hay que estar fortaleciendo rotadores internos y rotadores externos. Primero en los ejercicios genéricos en 2 ángulos, brazo pegado al cuerpo y abierto, y luego combinándolo con el ejercicio del golpe con una banda elástica, o sea, haciendo un movimiento similar al dry y similar al revés. La velocidad de reacción, hay un aparato que se llama el FitLight, que se usa con la mano dominante, o hay uno más sofisticado en el FitLight sencillo, simplemente sobre una mesa que está a la altura más o menos del abdomen de la persona, se despliegan como unos pequeños semáforos, hacen un camino hacia lo largo, y se le pide a la persona que durante 20 segundos lance la mano y lo coloque sobre la luz que se enciende. Entonces arranca el test y se enciende la luz de adentro. Yo tengo que mandar el brazo y apagar la luz colocando el brazo encima de la luz. Luego lo regreso y se enciende una luz allá, una luz acá, como los juegos que hay en ciertos videojuegos. La idea es que la persona responda a esos test que son aleatorios y eso va ligado a un software de un computador, lo hace como un promedio de 2 veces y mira el promedio y mira la velocidad de reacción de la persona. Lo hemos hecho no con tenistas, con deportistas de artes marciales que también tienen que tener buena velocidad de reacción. Perdón, eso lo llaman tiempo de reacción, es la forma correcta
de llamarlo, y hemos encontrado cómo en fase entre un año y otro, cuando hacen descansos, si no son activos, encontramos que se disminuye y se pierde esa velocidad de reacción. Podríamos encontrar unos valores de normalidad para tenistas y encontrar si un tenista que queremos que progrese está muy bajo de velocidad de reacción y hacer estrategias para mejorar esa velocidad de reacción. En los test específicos de la escalada del balón, aquí tienen el test de potencia, es como el gesto técnico que está haciendo aquí la chica, que es lanzar el balón hacia adelante y mirar cuál es la distancia. Es una forma de mirar la potencia del core que tiene que ver con el servicio. Y aquí Ana Ivanovic haciendo el test, aquí ella es derecha, entonces este sería su drive, su revés, es cuánto lanza el balón de aquí a allá lo máximo de duro que pueda, lo más lejos que pueda, lo hace 3 veces y me toma el mejor tiempo, y aquí lo hace luego lo hace con el otro movimiento, con su drive, aunque haga el movimiento del drive también se hace con ambas manos. Generalmente se sitúa debajo de la línea, detrás de la línea de fondo, o la distancia simplemente se toma aquí donde tiene el pie de adelante y se mide la distancia. Las tablas, por ahí circula un CD de esos que conseguimos piratas sobre los test de la USPTA, pero en el libro, yo tengo el libro y puedo fotocopiarlas, escanear los valores y enviarlos, pero soy muy amigo de que hagamos el taller y que encontramos valores de normalidad en nosotros. ¿Qué otras cosas de evaluar? Eso lo hacen ustedes, pero es bueno que evalúen golpes. Debe haber test, me imagino, para evaluar cuántos reveses son efectivos, cuántos drives son efectivos, cuántos servicios. En algún taller que hicimos alguna vez de psicología del tenis con Sandra Lluvegui García, creo que la conocen por ser muy pila en este medio de la psicología del deporte, en deportes de raqueta. Ella hablaba de test donde uno sirve 10 veces y mira cuántas veces puede colocarla afuera o en la T e ir anotando eso y viendo la evolución. Test de devolución es uno de los golpes más claves, es la devolución, y ahí las fallas de algunos es la devolución. Entonces, evaluar eso y los test psicológicos. Yo he trabajado muchos años en una empresa que se llama Bodytech, trabajé 15 años. El dueño, el creador, presidente, CEO, Nicolás Loaiza, tiene una frase que en parte no yo la compartía 100%, pero él decía, las matemáticas no son lo único, son todo. Yo creo mucho en el aspecto humano, pero definitivamente las matemáticas son mucho. Y si yo no mido y no hago seguimiento, no tengo... Muchos profesores de ustedes son unos magos y uno los admira. Yo entrenaba mucho con el maguito, con el mago viejo. Después entrené con el maguito, se me olvidaron los nombres de los magos. Eh, ellos hacían todo a ojo. Ellos sabían la evolución de uno a ojo y eso está bien. Pero el tenis moderno a nivel profesional exige medir. Y si yo mido y mejoro esto del deportista, pues voy bien. Y si además utilizo esa inteligencia emocional y ese talento de estos profes de antes, de los de vieja guardia, para mirar sin necesidad de medir, pues también porque eso es invaluable. Y si a eso le tomamos test psicológicos que hacen los psicólogos del deporte, son ellos los que tengan experiencia en eso, donde miran la capacidad de concentración, de visualización. Hay varias áreas, como 4, que ellos miden y pueden mejorar la autoconfianza del deportista, la capacidad de recuperarse de una pérdida. Entonces, definitivamente, si queremos llegar a esos niveles o acercarnos por lo menos a esta gente, tenemos que hacer una buena preparación física, además de otras cosas que ustedes manejan. Tenemos que, en resumen, mejorar esa capacidad física, entre otras, para hacer una buena prevención de lesiones, para que pueda rendir el deportista. En resumen, revisar los aspectos fisiológicos, no sienta mal la lectura de esto y el repaso de vez en cuando. Evaluar al atleta, hacer los test generales, test específicos, hacer un plan de preparación física que está en las manos del preparador, y no sobra que el profesor que maneja la técnica maneje algo de preparación física, porque no todo el mundo tiene para un preparador físico. Aún el tenista aficionado no le molesta que el profesor le haga su plan de preparación física y le enseñe unos ejercicios un par de días a la semana, que se los mande en la casa. Hay que hacer un seguimiento de estos deportistas. Si yo no vuelvo a medir, no sé cómo va. Y hay que creer en el equipo interdisciplinario. Está el preparador físico, el entrenador, el médico, el nutricionista. Hay que retroalimentar constantemente. No las sabemos todas. Entonces hay que escuchar a los demás, retroalimentar mal, qué estoy haciendo mal, el entrenador,
el preparador, el médico, cómo quiere mejor que haga las cosas, el mismo deportista. Y finalmente cierro con esto. Hay cosas que no basta con saberlas, hay que vivirlas. No sé, lo leí en algún lado, no sé de quién es. Si yo no vivo esos test y no me meto en la cancha a vivir todo esto que estoy diciendo, pues no lo podré transmitir adecuadamente. Esta última frase es más, la coloqué yo, se me ocurrió esta mañana, pero es cierto, no todo está inventado. Abre tu mente. Si uno no abre la mente, uno cree que se las sabe todas y no, señor, no hay quien se las sepa todas. Y no crean que todo está inventado. Seguramente mañana nos viene a decir la mejor forma de entrenar la preparación física es esta que ustedes no tenían ni idea. Hace 20 años no existían las bandas elásticas, no existía la superficie vibratoria. Rafael Nadal entrena con superficie vibratoria. Entonces, abran su mente y colaborémonos entre todos. Profes, básicamente ese es el mensaje. Bueno, César Giovanni, muy agradecido. Esta temática de la caracterización del perfil fisiológico del tenista nos facilita tres cosas fundamentales. La primera, planificar el entrenamiento. Y en esto quiero decir que el entrenamiento es un proceso a largo plazo. La formación de tenistas hasta el máximo nivel, por estudios está demostrado que en la actualidad mínimo son en 10 años para llegar más o menos a un nivel junior. Y de ahí en adelante los procesos dependen mucho de esa transición hacia el nivel profesional. Entonces esto es un proceso a largo plazo porque muchos están viendo estas características que hoy nos estás presentando, que es el modelo final, es el resultado final, y a partir de ahí se establece la caracterización del deporte. El otro tema es profundizar en el conocimiento del deporte. Indiscutiblemente, César, te damos las gracias porque todos los entrenadores tenemos que ser profundos conocedores del deporte para desarrollar procesos adecuados, procesos óptimos de preparación. Y tercero, lo que hablabas con los test nos permite seleccionar a los futuros deportistas de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, voy a hacer una breve síntesis. ¿Cuáles eran esos requerimientos? El tenis es un deporte que combina tanto capacidad aeróbica como anaeróbica, predominantemente las acciones de potencia que son de tipo anaeróbica, donde el consumo de oxígeno más o menos está al 80%, eso significa que la frecuencia cardíaca pocas veces alcanza las máximas, donde hay que mantener esos niveles de potencia durante mucho tiempo para garantizar ese rendimiento durante todo el partido. Lo otro que quería decirles es, cuando uno se sube a un auto a conducir y uno va de un sitio a otro, uno tiene que ir atendiendo por la vía, ¿no? Usted tiene que ir atento a los demás autos, a lo que pasa en la vía. Pero en mente usted tiene el sitio a donde tiene que llegar. Esa es la meta. Lo mismo pasa acá cuando nosotros empezamos el proceso de preparación de deportistas. La meta, quizá para muchos sabemos que no todos tienen las condiciones para ser deportistas de élite, por eso son élite, porque son un grupo muy escaso, pero en medio del camino tenemos que ir avanzando y teniendo la vista puesta hacia allá. Hay algunos chicos que seguramente por el camino van a tomar otras decisiones, van a orientarse al tenis universitario, que también es muy bueno. Y esto es importante que los entrenadores lo conozcan, que no siempre la finalidad es el deportista de alto rendimiento. En esto, entonces, quería aclararles que esto cambia en cada etapa de formación. O sea, las exigencias cambian para los niños, para los juniors y lo que hoy nos presentó César Giovanni, que son los jugadores élite. Pero vuelvo y digo, hay que mantener la vista puesta en esa preparación. Una pregunta puntual que surge, César Giovanni, cuando Sí. nos presentaba los datos por ejemplo, la cantidad de golpeos, de lo que dura el punto, los entrenadores dicen, pero yo veo a los chicos o algunos entrenadores que realizan entrenamientos con 60 a 40 repeticiones. Y uno dice, aparentemente eso es ilógico. ¿Por qué hacer tantas repeticiones cuando en la realidad solo van a golpear 10 puntos o el punto dura 5 a 10 segundos? Eh, no es mi campo la preparación física directamente allá, la implementación. O sea, me metería a un campo del metodólogo y del preparador. Pero si uno mira la fisiología, que es lo que se basan todos los entrenamientos de alto rendimiento, pues en el IDR trabajamos con alto rendimiento, en la sección en donde yo estoy. Uno de los
principio del entrenamiento deportivo es la especificidad. La especificidad habla de la especificidad metabólica, bioquímica, biomecánica. Si un jugador, como les mostraba ahí el promedio que estuve mirando de los jugadores de los últimos años, es de 10 golpes con un descanso de 20 segundos, pues seguramente si yo hago 50 o 60 golpes, después de 10 o de 20, la eficacia no es la misma, aunque no se note. Entonces seguramente yo puedo dividir esos 10 golpes, esos 60 golpes, en 4 o 5 bloques de 10 golpes. Ahora 10 golpes es el promedio. Otro principio de entrenamiento es la sobrecarga. Entonces de pronto hagamos un poquitico más para que el entrenamiento sea exigente y lograr que en el partido yo sienta como que estoy entrenando y no como que estoy dando el máximo. Entonces digamos que si uno hace 15 golpes, uno puede hacer 15 golpes muy eficaces con toda la exigencia, 12 golpes, los descansos de 20 segundos y hacerlo 5 veces para lograr las 60 que está haciendo el entrenador y repetir el número de veces que se considere necesario. Eso sería más fisiológico. Correcto, ¿Cómo puedo aumentar la carga un poquito para mejorar el rendimiento? De pronto acorto el descanso un poquito, no 20 segundos, 15. correcto. Recordar que estas adaptaciones también, vuelvo y repito, se consiguen a largo plazo y eso también fundamenta que las repeticiones se aumenten considerablemente. Quería hablar un poquito acerca de los test que nos propones. Es una necesidad de nosotros, como contexto colombiano, tener normas propias, conocernos a nosotros mismos. Y en eso creo que Mauricio tiene una pregunta. Adelante, Mauricio, si es. Abre tu micrófono y adelante. Al respecto no es una pregunta. Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Hola Eh, Mauricio. y al profe César, que por ahí hemos estado hablando estos días por teléfono, prendo la cámara para que me distinga. Eh, Más que era una pregunta para eso, quiero agradecerle por su disposición con los entrenadores. Yo puedo decir que he sido entrenador y preparador físico por mucho tiempo y para mí es indispensable que personas como usted también bajen al campo, ofrecerle obviamente todo mi apoyo para cuando vayan a ir al campo. Me gustaría aquí que estuvieran los otros ponentes, pero desafortunadamente eh, es muy casual que una persona cuando va a hacer una ponencia no escucha el de los otros. Es muy normal en Colombia, digámoslo así, pero yo estoy aquí escuchándolo, lo escuché la vez pasada y creo que debemos ir al campo, hacer mediciones en campo con los entrenadores porque eso es oro para ellos. Cuenten con mi apoyo para hacer ese tipo de evaluaciones. Yo tengo alguna experiencia haciéndolo en diferentes lados y seguramente si hacen el taller práctico yo voy a estar con ustedes. Agradecerle nuevamente por la presentación. Leyó a COVAX 2007, estoy seguro, porque Sí. yo vengo estudiando eso con Fernández Fernández, Kovacs y otros autores hace mucho tiempo. Y conozco pues muy bien el área de la preparación física, que es mi fuerte. Y que cuenten con mi presencia, ¿listo? Porque yo voy a estar con ustedes en el campo y ojalá atraigamos la atención de muchos entrenadores porque realmente es lo que necesitamos, el trabajo en equipo desde diferentes áreas, desde diferentes ciencias y más que la pregunta era ese aporte después de escucharlo y obviamente que cuenten conmigo. Me gustaría más que fueran a la pregunta del profe Nick que está en el chat debido al tamaño de la empuñadura para que la respondan. ¿Listo? Muchas gracias De acuerdo. Mauricio, genial. Con gusto. Yo soy, cuando hablé con Mauricio, vi que Mauricio va muy avanzado, mucho más avanzado en temas de evaluación. Quedamos en vernos para ir a la cancha. Yo quiero hacer algunas mediciones en cancha para ver valores normales en Bogotá. Por lo menos la tarea de retomar el tenis sí la he hecho hace meses. Yo he sido tenista 30 y pico años. He entrenado a mi esposa pues mucho tiempo, hasta que ahora tengo por lo menos esa experiencia, pero no sigo jugando tenis diario. Ya empecé desde ayer a ir además al muro, pero sí quiero ir más a las mediciones. La pregunta de Nick es, Perfecto. encontramos que hay niños en los cuales les dejan jugar con una empuñadura más gruesa de lo normal. ¿Qué tipo de lesión podría ocasionar? Cuando hay un tamaño en el cual uno tiene mayor fuerza de agarre, que es el que todos hemos visto y sabemos cómo evaluar. Cuando el niño tiene que hallar un grip más grande, él tiene que abrir más la mano y disminuir la fuerza de agarre. Al disminuir la fuerza de agarre, él tiene que compensar necesariamente. Compensar es o extender más la muñeca, o mover más el codo, mover más el hombro,
O sea que primero va a ser un vicio técnico y no va a tener una buena técnica en el revés, en el drive. No se va a notar, pero no va a ser la mejor seguramente con el paso de los años. No sé si es que buscan con eso que mejore la fuerza de agarre, pero hay otras estrategias más eficaces. Y seguramente nos va a predisponer a una lesión de la muñeca, porque si es un niño que está en fase de crecimiento, los huesos, en la muñeca hay unos huesos en fase de crecimiento muy sensibles. Ese exceso de carga en la muñeca puede causar un dolor crónico, no hablemos de una lesión grave que puede ocurrir, pero puede causar un dolor crónico que desmotiva al chico y que lo puede sacar de competencia y de juego. Yo pienso que lo Bueno, mejor es hacer la empuñadura adecuada para el chico. bueno, acá Oscar hacía una, Daniel, perdón, dice, cuando hablamos de efectividad en el golpe de derecha y revés, sin tener en cuenta la finalidad del golpe, que es ganar el punto, sabiendo que la efectividad incluye eso, ganar el punto. Entonces, ¿qué pudiéramos profundizar en ese aspecto? Pues buen punto, sí leí la pregunta. Desde mi punto de vista, el aporte era qué elementos biomecánicos y fisiológicos son necesarios para mejorar el golpe. Quería hacer el aporte del core porque es algo que no se trabaja tanto, ustedes hacen mucho el trabajo técnico, pero al trabajar el core y esa fuerza rotacional y la fuerza rotacional del tronco, la postura de las piernas, la estabilidad unipodal, la fuerza de rotación del brazo, hombros, todo eso mejora técnicamente el golpe. Digamos que la misión ahí del preparador físico es yo produzco esa mejoría, pero, y otra cosa, la capacidad de improvisar, pero ahí vienen unos elementos ya psicológicos. A veces yo puedo hacer un drive cruzado muy efectivo, muy potente, y resulta que la mejor jugada era un drive derecho. O la mejor jugada en ese momento era cortarla y el jugador está muy lejos allá diagonal. Por tanto, eso va de la mano con el trabajo técnico. Entonces, la responsabilidad tiene que ser, por un lado, mejorar esa potencia del golpe, esa efectividad, no solo potencia, y el entrenador, pues, utilizar esa nueva herramienta. Tiene un deportista con una nueva herramienta que es un golpe más potente y enseñarlo a que además de potente sea efectivo, que eso es lo que queremos. Y para eso no solo es la técnica, sino también la táctica. Yo Muy, veo a veces que Federer y Djokovic son supremamente tácticos. Me gusta Djokovic. Djokovic ve al otro jugador mal parqueado y no da un golpe de más. Él dice, si puedo jugar con menos golpes, juego con menos golpes. Entonces, eso también va de la mano, ya también es el trabajo del entrenador. Básicamente, el preparador físico, el médico, el nutricionista, todos esos estamos al servicio del jugador y del entrenador. El entrenador coge todos esos elementos que le dan todo este grupo interdisciplinario y hace que el deportista rinda más. sí, muy de acuerdo. Por eso existía uno de los principios, que es el principio de la unidad funcional, donde todos los sistemas y en todos los componentes se expresan en ese rendimiento del deportista. Eh, es claro que el entrenador debe ser el líder del proceso, que todos los demás giran alrededor de él. Hay que conocer bien esos objetivos que se trazan al inicio de la preparación para orientar precisamente el trabajo del equipo, ya que pues todas estas adaptaciones van de mano con las etapas de la preparación y los momentos del rendimiento. El calendario competitivo pues va a influir muchísimo, sobre todo en las etapas de rendimiento, donde el deportista le apunta a una competición en específico, y eso es fundamental. Mauricio, adelante la pregunta. Quería aportar a la pregunta anterior que si es posible medir, digamos, no solo sobre la efectividad, pues hablar de efectividad, pues en el tenis primero es no fallar, no fallar, y segundo, pues ganar el punto, ¿cierto? No fallar y después no ganar el punto. Pero pues uno de los factores importantes desde la biomecánica es gastar menos energía también. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un gesto coherente con el movimiento, gasto menos energía. Y eso también es ser efectivo, ¿vale? Más allá de no fallar o de ganar el punto también, que obviamente son los indicadores principales, también tenemos un indicador que es gastar menos energía dentro del gesto. Si yo hago la tarea de ganar el punto, pero termino totalmente acabado, pues tal vez el trabajo no es tan preciso como alguien que también gana el punto y termina menos cansado después de las ejecuciones.
Una De observación ahí, acuerdo. Jorge. Sí, Genial el aporte de Mauricio, porque además me acordé de algo, pero genial y es esto. En el deporte siempre el objetivo es ahorrar energía. En el tema de salud y en bajar de peso, el objetivo es diferente, es no ahorrar energía, gastar energía a ver si bajo de peso. Pero en el deporte, si ustedes ven el porcentaje, una pequeña observación a Jorge, es que el consumo de oxígeno que utiliza el jugador promedio es mucho menos del 80, es como el 60 del consumo máximo de oxígeno y el 80% pero de la frecuencia cardíaca. O sea, se equipara, 80 de la frecuencia cardíaca y 60 del consumo máximo. ¿Qué pasa si la persona le hacemos un test de consumo de oxígeno, por ejemplo, con el Ledger o en laboratorio, en una caminadora, y le hacemos un test del umbral, ya sea con lactato o con una mascarilla? Me gusta el de lactato porque es más económico. Si encontramos un tenista de rendimiento que tiene un umbral demasiado bajo o un consumo de oxígeno máximo demasiado bajo, ese deportista, cada vez que el partido cobre cierta intensidad, se va a fatigar y no va a ahorrar energía. Entonces la efectividad acá va a ser menor. De ahí la importancia de la preparación física de determinar, por ejemplo, el umbral y la capacidad máxima, el consumo máximo de oxígeno. Porque como vimos en los estudios, todos los jugadores profesionales trabajan 70-80%, o sea, no están en punto de fatiga. Esa gente está golpeando y está tranquila y con su efectividad mayor. Pero si es un deportista aficionado o no entrenado, pues cuando el partido pase de media hora, lo cual pasa mucho en el tenis aficionado, gana uno el primer set y el segundo lo pierde por falta de preparación física. Pierde toda la efectividad. Tener fatiga es empezar a perder la efectividad. de acuerdo. Esa efectividad biomecánica, pues obviamente está muy condicionada por la preparación física. Y en esto hay que tener en cuenta las fases de formación de los hábitos. Eso lo vamos a profundizar en próximas conferencias porque esto realmente es la base y esto tiene que profundizarse mucho más. O sea, es excelente como hemos abierto esta parte y ojalá los entrenadores pues se animen a profundizar en esta parte de la caracterización y de los fundamentos fisiológicos. Le decía que depende mucho de eso porque si el hábito no está correctamente estructurado, se daña la ejecución técnica cuando intentamos desarrollar, por ejemplo, rapidez o potencia. Entonces eso tiene que estar muy claro. Julio, adelante, tenía una pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. César, antes que nada, Hola. pues agradecerte estos tips y consejos que cada día nos das realmente son muy, muy valiosos. Sí, una de las cosas que quería también como aporte al tema, y lo habló ahorita Mauricio también, es eh, poder hacer como una introducción con varios entrenadores al tema de acercarnos a conocer. Los libros que hay para conocer en tema de fisiología del ejercicio son unos términos que a veces son un poco complicados para manejarlos y tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo, por ejemplo, cuando César nos habla del core, cómo manejarlo. Sé que muchos lo entendemos, pero hay muchos que seguramente no lo captan muy bien, pero entonces todo eso a través de la práctica irlo manejando. Una cosa que escribí como en el chat como un aporte también desde la parte fisiológica y que me gustó muchísimo y fue acertado lo que habló ahorita junto con Mauricio y César, es el tema de las cargas. Las cargas sí que son vitales en este tipo de jugadores y en todos los jugadores en específico, sea de alto rendimiento, sean jugadores aficionados. A veces realizamos cargas muy altas y solo medimos la carga, pero no medimos el tiempo. Recuerden que los tiempos, por ejemplo, de recuperación, dicen el autor, y sobre todo en todos estos libros, es lo que quiero que aprendamos un poquito, de definiciones a partir de autores. Un segundo de trabajo por 5 segundos de recuperación. Entonces, si vamos a hacer una carga de 10 golpes, como hay propuestas para hacer, pues cuánto medimos los 10 golpes, pero cuántos segundos trabajamos y a partir de ahí cuánto recuperamos. Es ser efectivos con todas las categorías. Sabemos que el jugador aficionado tarda más en recuperar que el jugador de rendimiento. Puede ser, ¿sí? Todas las posibilidades están dadas, pero tenemos que ser muy prácticos y me gusta la alternativa y me uno al proyecto de estar en vivo, a ayudarles en ese tema porque me encanta a mí muchísimo la parte de preparación física. Entonces, si nos unimos varios a trabajar en eso y todos los entrenadores metidos en estos programas o desarrollos de talleres, como los vamos a llamar, no sé, me parecería agradable participar también. Un abrazo.
Bueno, Abrazo, esos Julio. tiempos realmente están en dependencia mucho de los objetivos. Cuando se desarrolla potencia, sí es correcto lo que está planteando, la relación 1 a 5, pero depende mucho de los propósitos. No siempre el propósito va a ser potencia. Eso depende del momento de la preparación y, como también lo refería, de las características individuales de cada deportista. La etapa en que se encuentre, el momento del rendimiento, va a influir en que todos esos tiempos se amplíen o incluso se disminuyen. Vamos a dar paso a una última pregunta, a ver si había Iván. Iván. Sí, la de Iván, por favor. Bueno, ¿Aló? no sé lo de la secuencia, pero sí para evitar lesiones o ¿Aló? disminuir el riesgo. Dele, Iván. Ah, profe, hola. Hola, Buenas tardes, ¿cómo están? bien, bien. Gracias por la invitación. No, mira, la pregunta mía radica un poquito, bueno, se está manejando todo este tema de biomecánica y demás. La lesión que tiene Andy Roddick, que es el menisco de la cadera. Leyendo alguna literatura sobre este tipo de lesión, hablan que puede ser por la falta por el exceso de rotación en su movimiento y los músculos que activa en el momento de realizar este trabajo. Por eso le hablaba ahí de la fuerza secuencial, de cómo Ya. puede ser en este tipo de jugadores. Yo sé que en el alto nivel, pues va uno hasta el extremo, las cargas y demás, pero he notado lesiones similares en jugadores que no son de élite, sino que son jugadores de clubes y manifiestan este dolor. Conozco un par de jugadores que han tenido que intervenirlos quirúrgicamente por esta misma razón. Entonces me gustaría saber, profesor, doctor, cuál es su visión al respecto y cómo trabajar, qué músculos fortalecer para evitar esto en jugadores pues que no son élite. Gracias. Listo, Iván. Mm. Eh, bueno, una aclaración. Me encanta cuando me llaman César Giovanni o César. Bueno, Em, doctor César. no, César, simplemente. No sé cuál es la secuencia, pero sí le digo cómo prevenir. En el líder hemos tenido, desafortunadamente en líder, ustedes saben que el tenis no es un deporte que tiene entre sus prioridades el ciclo olímpico. El esquema de competición del tenis es diferente. Entonces, quizá por eso el tenis bogotano, aunque fue la sorpresa positiva en los Juegos Nacionales, porque era una medalla de oro que no esperábamos, pero el tenis bogotano no tiene mucho intervención allá en el IDRD, pero allá hemos visto casos, hay un campeón nacional y panamericano de judo, de apellido Futinico, que tuvo este problema de pinzamiento acetabular. Hay una tendencia en medicina del deporte en rehabilitación a ser amigos de la rehabilitación más que de la cirugía. Y Futinico, por una razón ahí de malas, porque el IDRD tiene muy buen cubrimiento para sus deportistas de rendimiento, aún los tenistas y todos, le pedimos un examen, había quedado fuera de la póliza y tuvo que tener toda la valoración por la EPS. Total que con la fisioterapeuta nos dedicamos a trabajar el core, pero es específico, los déficits que tenía Futinico, que eran déficit del glúteo mayor y déficit del core en general. Y lo empezamos a trabajar, lo empezamos a trabajar. Digamos que una de las funciones del core es desacelerar. Usted decía que cuando hacen ese movimiento de giro o de golpe, se colocan unas cargas excesivas cuando aceleramos y desaceleramos sobre las caderas y el core actúa como un resorte gigante que amortigua todo eso. A Jutinico lo empezamos a trabajar con esos ejercicios de core, preparación física general, intenso en el gimnasio. Le hacían además terapia de recuperación con técnicas nuevas que hay, punción seca, inducción miofacial. Y cuando la EPS afortunadamente se demoró y llegó el momento de la cirugía, el tipo dijo, no, yo no me voy a operar, ¿qué me voy a operar si ya no me duele nada? Y fue y ganó medalla de oro. Entonces, cada vez, no sé cómo es el caso específico de Murray, él tiene un pinzamiento vestibular que fue quirúrgico, pero antes esos todos eran quirúrgicos. Ahora vamos como en un 60-40. Ya miti un poco más la tendencia a que eso se recupera con entrenamiento y con mejorar el core. Por eso le hago el apunte. El core específico para el tenis se puede mejorar. Eso puede ser un taller que hagamos solo de core en el tenis. Es uno de los campos donde yo más me muevo en el core, que es como primero unos ejercicios core generales y luego core específicos del tenis. Y va de la mano, eso tiene la individualidad para cada quien. O sea, si le hacemos un test a fulano,
puede que la deficiencia de él sea las abdominales y le hacemos un test a Mengano y la deficiencia de él de pronto son de los glúteos y no son cosas del otro mundo, es unos ejercicios prácticos, entonces todo entrenamiento de preparación física, trabajar el core, otro trabajar la potencia porque parece ser que la potencia del tenis viene dada por la capacidad extensora de rodillas y de cadera, o sea, de ahí sale la potencia. Por tanto, tenemos que trabajar esa gran fuerza de rodillas en el gimnasio y luego en la parte práctica, la potencia de las rodillas. Y ya al final, uno antes creía que para entrenar el servicio había que entrenar el tríceps y el brazo allá. Y la potencia viene de abajo de las piernas y obviamente los brazos. Otra cosa que hay que evitar, que hay que trabajar para evitar las lesiones es la flexibilidad del dorsal ancho y de los pectorales. Si mi dorsal ancho y mis pectorales no son flexibles, cada vez que yo elevo el brazo le pongo carga al tendón del manguito rotador y voy a terminar lesionado del hombro. Bueno, excelente. Les recuerdo que está abierta la valoración de esta conferencia. Les agradecemos que Gracias, profesor. contesten. Perdón. Le agradecemos que contesten, por favor, la encuesta a todos. Y aprovecho para hacer la invitación a la conferencia de esta noche a las 7. Es fundamental para todos los que estamos involucrados en el contexto del tenis. Se va a hablar de las indicaciones necesarias para el regreso a la nueva normalidad. Ya tenemos que hacernos la idea de que esto va a ser una situación con la que tenemos que aprender a convivir. Por tanto, esta conferencia a las 7 de la noche va a ser en conjunto con la Federación Colombiana, la Asociación, el manejo del COVID-19 y nos pueden seguir por Instagram de la Federación Colombiana de Tenis. Entonces, a todos muchísimas gracias por su participación y los esperamos en nuestros próximos eventos. Profes, gracias a todos, gracias a la asociación. Una cuñita, me deja un espacio chiquito de comerciales. Sí, señor, adelante. No, la una es que de acuerdo al decreto de la alcaldesa, en el numeral número 1 dice que hay apertura de servicios médicos. O sea, la cuñita es desde la otra semana yo abro mi consultorio nuevamente, estoy dándole más dinámica a mi consultorio, entonces quienes tengan deportistas que requieran atención médica, de rehabilitación o simplemente de valoración de algunas cualidades, pues bienvenidos. La otra es que el viernes a las 4 de la tarde, voy a repetir la conferencia de prevención de lesiones en el tenis, más dirigido a tenistas, profesionales y aficionados. Pues la está organizando con CUR, porque vamos a invitar mucha gran cantidad de señoras tenistas que asisten a sus torneos, pero también quienes quieran, voy a mandarle a Fernando el link y la gráfica de la charla, es prevención de lesiones en el tenis, más dirigido a tenistas, aficionados y de otra índole. Perfecto. El doctor, le vamos a dar la palabra al profesor Carol Neusa, que tiene una pregunta. Oh, claro. Adelante. César, ¿me escucha bien? Sí, sí. César, buenas tardes, gracias por la invitación. Una pregunta así de salida un poco del tema, pero muy referente al tenis. ¿Qué tipo de articulación hay para hacerle seguimiento a los jugadores juniors con proyección a nivel Bogotá entre los diferentes entes, entre IRD, Federación, Liga de Tenis de Bogotá? ¿Hay algún tipo de articulación o proyecto para proyectar jugadores a 5 o 10 años? ¿Hay algo de eso o se está trabajando en eso? Perdón que no le entendí una parte de la pregunta porque aquí, que si hay algún tipo, digamos, de o institución o programa para hacerle De seguimiento y proyecto proyectar eso. Oh, ajá, ya. tanto en la parte física como en la parte técnica. No. En el IDR no lo hay. El IDR lo que hace, la unidad del IDR que trabaja esto se llama el UCAT, Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte. Y allá lo que hacen es que anualmente y semestralmente toman a todos los deportistas, entonces pongamos los tenistas, pero son los de élite que están en el programa de rendimiento, que no son tantos, y les hacen una batería de test específicos con equipos buenos que tienen allá. Y cada 2 veces al semestre lo hacen y los proyectan, porque esa es la función de el UCAT y el IDRD en la subdirección de deportes, a los próximos Juegos Nacionales. O sea, ahorita se va a empezar el plan para los próximos Juegos Nacionales. Como el tenis, su principal objetivo no es Juegos Nacionales ni ciclo olímpico. Entonces no encaja mucho ahí. O sea que por allá no lo hay. No sé si en la federación o en las ligas, pero yo hasta ahora veo que la proyección que hacen es más a nivel particular con toda esta serie de empresas que canalizan al chico hacia el tenis universitario.
pero institucionalmente, por lo menos del IDR no lo hay, de la alcaldía tampoco, no hay recursos, digamos, específicos para eso. No sé si lo haya en la federación. Bueno, cerramos con la intervención de Fernando. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. César Giovanni, nuevamente Hola. agradecerte. De verdad que tu aporte para este tipo de conferencias ha sido muy importante y para la asociación en general. Agradecerle a todos los entrenadores que participaron. Vemos que aún hay muchos entrenadores que se unen a charlas técnicas y tácticas masivamente, porque de pronto no tienen la conciencia de la importancia de este tema, ¿sí? Pero a través de la asociación, con el apoyo de su comité, encabezado por Jorge y el doctor Sergio Giovanni, vamos a hacerlo un poco más específico dentro de la planeación de capacitación especial. Entonces esperamos que todos estén muy pendientes. Igualmente los apoyos, el apoyo de todos ustedes como entrenadores, lo que decía Mauricio Celis, todo esto nos sirve para que fortalezcamos más nuestro gremio. Y este tema me parece muy importante y delicado, porque si no tenemos los test específicos para trabajar, pues nada, a veces hacemos los ejercicios, pero no llevamos un seguimiento escrito. Cuando César Giovanni se refería a la evaluación de golpes, por ahora tenemos el ITN, creo que no han inventado ningún otro, se puede complementar con la parte de los test que comentaba aquí el doctor. Entonces nada, simplemente agradecerle a César Giovanni y bueno, esperemos que todo esto siga adelante con su apoyo y el de toda la asociación y todos los entrenadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias.